Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 25 de septiembre y casi llegando al final de este mes. Así es, en la última semana de este mes. Y por qué no darle infinitas gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado y claro, consagrándole a Él el inicio de esta nueva semana. Es una bendición, agradezcámosle a Dios por cada detalle que tiene con nosotros. Para hoy recordamos en la liturgia de la iglesia a San Fermín de Amiens en esta 25ª semana del tiempo ordinario. ¿Quién fue San Fermín? Sus padres eran paganos y nobles de Pamplona y se hicieron cristianos cuando el obispo de Tolosa, San Saturnino, llegó para predicar allá. Se le invoca como protector de los fabricantes de toneles, de los mercaderes de vino y de los panaderos, así como contra las enfermedades de la piel como el escorbuto y la erisipela. Este santo es el famoso patrono de las corridas de San Fermín en España. Bueno, entonces nos damos cuenta cómo San Fermín es uno de aquellos embajadores también de la paz. Así es. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Fermín de Amiens, obispo. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos hoy precisamente por encontrar alguna reflexión en la primera lectura, que por cierto está tomada del libro de Esdras en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y justo el pueblo de Israel se encuentra en el exilio. Sabemos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, exilió a todo el pueblo de Israel, especialmente a la tribu de Judá. Se los llevó para Babilonia. Luego Babilonia fue derrotada contundentemente. Sí, como se oye. Y llama la atención porque nos damos cuenta cómo los persas retornan o permiten que retorne el pueblo de Israel. Sí, y qué bendición, porque hoy en la primera lectura nos recuerda eso, como Ciro, aunque es un rey pagano, emite un edicto en donde permite al pueblo de Israel, a Judea, regresar a Jerusalén y construir su templo. También permite que otros pueblos regresen. Pero qué importante es esto, porque se mira en el actuar de aquel rey, el actuar de Dios. Y por eso en el año 538 exactamente, antes de Cristo, regresa el pueblo del exilio. Claro, no todos regresan, pero van regresando por cantidades, van regresando poco a poco, pero esa es la intervención de Dios, el regreso del pueblo. Porque en el 587 a.C., Babilonia los exilia y regresan en ese año 538. Sí, por eso más de 50 años prácticamente pasan para que el pueblo regrese. Y se ve como una intervención divina. Hoy también el Señor quiere que regresemos. Por eso nos hace esa invitación. ¿Que regresemos a qué? Que regresemos a la luz, que regresemos a la verdad, que regresemos a la fe, que regresemos a la gracia. ¿Cuántas personas hoy no viven en estado de gracia? ¿Cuántas personas hoy no viven en la iglesia, sino que alejados de Dios? Viven alejados de la Eucaristía, alejados de la palabra, alejados de la oración, ¿sí? Pensando que están mejor ahí, y al contrario, están en la oscuridad. No se han dado cuenta que se encuentran en las tinieblas. Hoy el Señor nos invita a regresar, como regresa el pueblo de Israel, que nosotros regresemos a la verdad, a regresar, repito, a la fe, regresar a la presencia de Dios.
Qué lindo es estar en gracia. ¿Por qué? Porque podemos obtener los sacramentos. Tenemos el favor de Dios. Podemos comulgar con alegría y con gozo para tener la paz en el alma y para que algún día cuando el Señor nos mande a llamar estemos preparados. Eso también es estar en gracia. Estar en gracia supone no solamente recibir de Dios los sacramentos y estar en paz con Él, sino en paz con nuestros hermanos, porque no tendría sentido que yo quiera estar en paz con Dios y en división con el prójimo. Eso no es estar en gracia. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a tener esa coherencia de vida. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 8 nos recuerda que se enciende una vela no para esconderla, no para ponerla debajo de la cama o taparla con una olla, sino para que pueda generar luz, para que pueda mostrarnos lo que hay alrededor. Y una vela se enciende evidentemente en la noche. Por eso nosotros estamos llamados a ser iluminados por el Señor, a convertirnos cada día para que el Señor ilumine las tinieblas de nuestros pecados. Y no importa qué pecado sea, Dios perdona, Dios sana, Dios regresa y le da la purificación a aquella persona que con un sincero corazón se arrepienta y pida el perdón. Y también la luz. Dios nos pide que nosotros seamos luz, que multipliquemos esa luz para los demás, que seamos como ese candelero, como ese selemín, que iluminemos al prójimo, que seamos luz en la casa, que seamos luz en el trabajo, que seamos luz en donde quiera que nos encontremos, sin temor alguno. Luz, que llevemos la presencia de Dios, que llevemos su palabra, que con nuestra forma de vida, como dice San Francisco de Asís, con nuestro propio testimonio, hablemos de Cristo, que seamos una Biblia abierta, pero a través de nuestro testimonio. Y hoy pues el Señor también nos invita a que pongamos en Él nuestra mirada. ¿Sí? Por eso le pedimos a Dios que nos ayude a creer en Él, a confiar en Él, a poner en Él nuestras fuerzas, a poner en Él todo lo que somos y cuánto tenemos. Valdría la pena también en este día pues escuchar lo que nos dice el Papa y cuál es su reflexión, sobre todo en este contexto del Evangelio. Y que seamos luz significa que mostremos a Cristo. Así es, que los demás cuando nos miren a nosotros, miren a Jesús, miren una actitud de Jesús, miren el rostro de Jesús. A mí me llamó poderosamente la atención una vez que había terminado la Santa Misa. Me había quitado pues la casulla, la estola y el cíngulo, que es el que se coloca pues alrededor de la cintura, ¿verdad? Como el cordón blanco, para que lo ubiquemos. Y estaba yo en el Colegio San José de los Infantes, donde fui por 8 años también capellán. Y llega un niño de los de preprimaria, de los chiquititos, como de unos 5 años. Se me queda viendo y muy sorprendido me dice esta frase: «Hola Jesús, qué alegre verte». Y me quedé con el corazón en las manos, casi me pongo a llorar. ¿Pero esto qué significa? Significa que qué lindo que alguien pueda notar en nosotros la presencia de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? Claro, un niño inocente se fijó en eso, pero qué lindo que otras personas en mi trabajo, en mi casa, mis vecinos, mis amigos y todo el que se encuentre conmigo pueda ver en mí un pedacito de Jesús, pueda ver en mí el rostro de Jesús, en mis acciones, en mis palabras, en mi trato, en mis gestos, en la forma que tengo de dirigirme en la vida. Bueno, pues ahí está, es la tarea que tenemos para este día. El Papa que nos dice para hoy: «Nada hay oculto», titula su reflexión. Esta asamblea brilla en los diversos sentidos de la palabra, en la claridad de innumerables luces, en el esplendor de tantos jóvenes que creen en Cristo. Una vela puede dar luz solamente si la llama la consume. Sería inservible si su cera no alimentara el fuego. Permitan que Cristo arda en ustedes, aun cuando ello comporte a veces sacrificio y renuncia. No teman perder algo y quedarse al final, por así decirlo, con las manos vacías. Tengan la valentía de usar sus talentos y dones al servicio del reino de Dios y de entregarse ustedes mismos, como la cera de la vela, para que el Señor ilumine la oscuridad a través de ustedes. Tengan la osadía de ser santos brillantes, en cuyos ojos y corazones reluzca el amor de Cristo, llevando así la luz al mundo. Confío en que ustedes y tantos otros jóvenes aquí en Alemania, dice el Papa, sean llamas de esperanza, que no queden ocultas. Ustedes son la luz del mundo, Dios es su futuro. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI el 24 de septiembre del año 2011, precisamente cuando estaba refiriéndose a los jóvenes allá en su país. Bueno,
El Papa Benedicto hoy nos deja esta enseñanza muy hermosa y ojalá que pongamos en práctica la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.